Justo estamos por empezar. Ahora que viniste podemos empezar. Bueno, vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Antes de pasar a estudiar la palabra. Marilyn, ¿quisieras orar? No porque llegaste tarde, sino porque yo voy domingo a domingo turnando. Amén. Sí, cada domingo le hago orar a otro, por turno. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que es la cronología de la Navidad, ¿sí? De alguna manera trazar la historia en la Biblia, de cómo va sucediendo las cosas y llega hasta el nacimiento de Jesús. El día de hoy vamos a separar el estudio en dos partes, ¿sí? Es un estudio temático. Vamos a ver muchos pasajes distintos. Primero vamos a ver, va a ser un estudio así tipo vuelo de pájaro, ¿no? Como más por arriba de todo el Antiguo Testamento, entrando y visitando algunos pasajes específicos, pero primero vamos a ver lo que es el orden de los libros del Antiguo Testamento, como para tener una noción correcta de cómo están puestos ahí, y después vamos a pasar a ver las apariciones de las profecías y las distintas cosas que anuncian la llegada de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir entonces todos juntos al índice de nuestras Biblias. Creo que nunca escuché un estudio sobre el índice de la Biblia. Casi siempre adentro de la Biblia. Ahí creo que está para proyectarse también después, si lo quieren poner. Vamos a ir viendo libro por libro, ¿sí? La idea de esta parte del estudio es la siguiente. Nosotros solemos leer la Biblia así cuando hacemos la lectura, empezamos por Génesis y vamos para adelante, y llegamos bien como que entendiendo hasta un determinado punto. Después se empieza como a confundir un poco la historia porque aparecen personajes de atrás, después de adelante, y la idea de esta parte del estudio es ver de alguna manera cómo en la historia cronológica, ¿sí?, del pueblo de Israel, cómo se van metiendo cada uno de los libros. Va a ser así algo medio, la idea es que sea un poco rápido como para ordenarlo bien. Los 5 primeros libros que tenemos ahí en el índice, ¿sí?, que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, comúnmente llamados la ley o el Pentateuco, ¿sí? Pentateuco es 5 rollos, penta, de 5 y teuco de rollos. Esos 5 libros los escribió Moisés, ¿sí? Jesús mismo dice eso. Moisés los escribió cerca del final de su muerte y de alguna manera, ¿sí?, la cronología es Génesis nos cuenta la historia de los inicios de la humanidad y del pueblo de Israel, ¿sí?, con Abraham, Isaac, Jacob. Éxodo nos cuenta el éxodo, ¿no?, la salida del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Después Levítico aparece la ley del Sinaí, ¿sí?, donde aparece, por eso es Levítico, es porque tiene que ver más con las leyes que conciernen al pueblo entero, pero los levitas se encargan de eso. Aparecen los sacerdotes y todo. Después aparecen Números, que es que le sigue, que se llama Números porque tiene mucho lo que es las cronologías del pueblo. También tiene otras leyes ceremoniales, tiene otras historias que aparecen allí, pero se encarga más de genealogías. Génesis también tiene genealogías. Y Deuteronomio significa segunda ley, ¿sí? Deuteronomos, segunda ley. Básicamente Deuteronomio, tenés Levítico, que es la ley del Sinaí, y Deuteronomio Moisés lo escribe repitiendo las mismas leyes, ¿sí?, dándole tal vez otro matiz, ¿sí?, para la nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan que la primera generación que salió de Egipto se enojó, pecó contra Dios y Dios los castigó deambulando 40 años en el desierto? Ellos recibieron la primera ley. Toda esa generación había muerto, que era el castigo, y sus hijos iban a entrar en la tierra prometida. Entonces Dios, por medio de Moisés, les vuelve a escribir, ¿sí?, como recordándoles
con Deuteronomio. Y le da en Deuteronomio un matiz más personal a la ley. Luego aparece Josué, ¿sí? En el Josué 1.9, que todos solemos conocer, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Bueno, el 1.8, el versículo anterior, le dice, pareciera como si Moisés le dice a Josué, no se aparte tu caminar de esta ley, medita en ella de día y de noche. ¿En qué ley? La ley de los 5 primeros libros, ¿sí? Básicamente la historia bíblica, los 5 primeros libros, ¿sí? Bueno, ahí están justo los 5 amarillitos de la izquierda, son la base de todo el resto, ¿sí? De ahí parte todo el resto de los libros. Ellos son la ley, son el cimiento de la Biblia, podría decirse. Después aparece Josué, ¿sí? Que es el que hace ingresar al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Y el mandato que él tiene es, tanto él como el pueblo, meditar en la ley, los 5 libros que aparecen primero. Luego aparecen, sí, Josué fallece y aparecen los jueces que eran una suerte de libertadores, gobernantes, ¿sí? Que fue, todo ese libro nos muestra un periodo de decadencia espiritual del pueblo de Israel. Al final del libro de Jueces nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que, como decimos hoy, se le cantaba la gana. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley. Entonces el periodo de Jueces era como el pueblo abandonaba la ley, Dios mandaba a un juez que los liberte y vuelven otra vez a Dios, después vuelven a caer, manda a otro juez y así durante un buen periodo de cada vez más corrupción. Entre medio de eso aparece Ruth, ¿sí? Ruth vivió en ese periodo de los jueces, nos dice el mismo libro. Se estima que fue un poco después de Gedeón, de Débora, fue en el tiempo del juez Jair, que es uno que no aparece mucho de su historia. Fue antes de Jefté, ese sí por ahí conocemos un poco más la historia, que él gana la guerra y bueno, él dice, el primero que salga de mi casa lo voy a dar de ofrenda a Dios, y bueno, sale su hija y bueno, él tiene que destinarla para el Señor. Y ella no puede casarse ni nada, como que está esa historia ahí, que muchos interpretan que la sacrifica, no es necesariamente lo que hace. Entonces está todo ese periodo de los jueces, ¿no? Los jueces, Ruth aparece en el medio como una mujer moabita, ¿sí? Que no es israelita, que de alguna manera es aceptada en el pueblo de Israel, ¿sí? Ruth es esa historia que nos muestra la redención, nos muestra cómo todavía en medio de la decadencia espiritual hay gente que teme a Dios, ¿sí? Y eso es un tema que está constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esa idea del remanente fiel, ¿sí? Un pueblo grande, pero un remanente, un pequeño grupito de gente fiel a Dios. Luego aparece Samuel, ¿sí? Primera y segunda de Samuel lo tenemos en nuestro índice. Samuel fue el último juez, ¿sí? También fue profeta, ¿sí? Eso sabemos, Samuel era un profeta, pero él fue el último juez. Después de Samuel aparece lo que se conoce como la monarquía, ¿sí? Ahí tenemos en la lista reyes y crónicas. Primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas, aparecen en nuestra cronología. Samuel es el que unge al primer rey de Israel, ¿no? También unge al segundo. Él fue el último juez, después de eso comienza un periodo nuevo, un periodo de monarquía. Básicamente el libro de Reyes es como una especie de biografía de los reyes, más desde el punto de vista político si se quiere, y Crónicas lo escribe un sacerdote, es lo mismo, el mismo periodo de historia de la monarquía, pero desde un punto de vista más espiritual, ¿sí? Habla también de los reyes que estuvieron y todo, pero le da otro giro, otro matiz, ¿sí? Y de ahí en adelante, si vemos esta segunda Crónicas, después sigue Esdras. Bueno, acá se desordena todo en nuestra Biblia porque aparece un poco de quilombo, porque normalmente si nosotros vemos Crónicas, nos cuenta la historia de todos los reyes, ¿sí? Pero ¿dónde está David? ¿Dónde está Salomón? Bueno, aparece Salmos, Proverbios, pero mucho después de Crónicas, como que parece que ahí se desordena un poco. Bueno, acá antes de seguir con nuestro índice, lo que pasó en la historia, sabemos, Samuel estaba en Israel juzgando al pueblo, gobernando el pueblo, y ellos piden un rey, ¿no? ¿Cuál es el primer rey que unge Samuel? Saúl, ¿sí? El rey
Saúl fue escogido por el pueblo, ¿sí? Le vieron, era alto, les parecía un buen candidato, lo unge. Segundo rey, David, ¿sí? Tercer rey que le sigue, nacido de Betsabé, Salomón. Hasta acá se conoce como el Reino Unido, ¿sí? No el Reino Unido de Gran Bretaña, sino el Reino Unido, el Reino de Israel, uno solo. Salomón tiene un hijo, Roboam, ¿sí? Salomón muere y por una profecía se dice que el reino iba a ser dividido. 10 tribus iban a ir para un lado, 2 para el otro, ¿sí? Esta profecía de la túnica que se parte en varias partes. Y aparece Roboam, hijo de Salomón, y aparece Jeroboam. Hay varios Jeroboam, pero en este caso Jeroboam es un funcionario de Salomón. Es como que si nuestro país se hubiese de alguna manera dividido entre Alberto y Massa, ¿sí? El funcionario y el presidente, y como que se pelean y se llevan una parte de provincias cada uno. Se divide en dos, y de ahí en adelante, ¿sí? Lo que es el reino dividido, aparecen mucho en los profetas esta idea de Israel y Judá, ¿sí? Israel es el reino del norte, ¿sí? La parte de arriba, las 10 tribus que lo gobierna Jeroboam, el funcionario. Tiene la capital en Samaria, por eso se acuerdan de la mujer en el pozo, ¿sí? Que ella pregunta, ¿dónde se debe adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Bueno, ella ya estaba en el tiempo de Jesús con esta idea de la nueva capital de Samaria, que ahí se hizo un nuevo templo, etcétera, etcétera, que fue el reino del norte, ¿no? Ellos fueron exiliados a Asiria, ¿sí? Los asirios le invaden y le llevan, y no le llevan a todos, ¿sí? Samaria fue la capital en ese momento, son exiliados a Asiria. Los asirios lo que hacen es llevan a los funcionarios, ¿sí? A los de la élite, pero dejan a la gente común viviendo y mandan a asirios a vivir a Israel, ¿sí? A Samaria. Por eso es que se mezclan y que después los judíos de alguna manera también detestan a los samaritanos porque no son puros, están mezclados con gente extranjera. Y ahí aparecen ya los profetas, ¿sí? Los profetas que estuvieron profetizando a Israel, al reino del norte, son Abdías, Amós, Jonás, Oseas y Nahum. Profetizaron en distintas partes, ¿sí? Jonás estuvo en Nínive, Abdías estuvo en otro pueblo, y así fueron como profecías dispersas por todo ese reino. También en ese lugar estuvo el ministerio de Elías, de Eliseo, con el rey Acab, si se acuerdan. Tenemos entonces esa rama del reino del norte, y las 10 tribus, y el reino del sur, que se conoce comúnmente como Judá, que tenía la tribu de Judá y de Benjamín, que tenía como capital a Jerusalén. Ahí estuvo Roboam, el hijo de Salomón, y ellos fueron después exiliados también, pero ellos fueron exiliados a Babilonia, ¿sí? Aquellos fueron a Asiria. Después lo que pasa es que los babilonios con los medos y persas conquistan el imperio asirio, y bueno, todos quedan bajo Asiria. Los babilonios conquistan, ¿se acuerdan la historia de Nabucodonosor y todos ellos? Conquistan a Judá un buen tiempo después que los anteriores, y antes de que sea conquistada Judá aparecen otros profetas antes del exilio: Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Son todos profetas que están antes del exilio. Sus profecías suelen ser esas de arrepiéntanse antes que venga el castigo. ¿Se acuerdan Habacuc, que dice, Señor, me he puesto como centinela, me estoy quejando, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y Dios le dice que va a mandar a Babilonia para castigar a su pueblo, ¿sí? Él está profetizando antes de que Babilonia llegue. Durante y después del exilio están Daniel y Ezequiel, ¿sí? Daniel, si se acuerdan, él estuvo con Nabucodonosor y después con el imperio babilónico como un funcionario. Después también estuvo con el imperio medo-persa, o sea, Daniel estuvo en puestos muy importantes. Lamentaciones lo escribió Jeremías durante el periodo de cautiverio babilónico. Es un libro de lamento, ¿sí? Como bien lo dice el título. Entonces, bueno, volvemos para atrás, ¿sí? Salomón tuvo un hijo que se fue con un pedazo, el funcionario de Salomón se fue con el otro, y hay profetas dispersos por los dos reinos, ¿sí? Por eso hay profetas que dicen Israel, Israel, y otros Judá. Si no me equivoco, también le suelen llamar Efraín al pueblo. Después llega, como sabemos, ¿se acuerdan que aparece la mano en la historia de Daniel? Aparece la mano que escribe en la pared, y
Daniel le interpreta y le dice, bueno, tu reino va a caer, ¿sí? Al nieto de Nabucodonosor. Los medos y persas los invadieron, ¿sí? Y ahí apareció Ciro, o Darío también. Ahí aparece la historia de Esther, ¿sí? ¿Se acuerdan que Esther fue elegida? Vieron cómo que ya aparecieron un montón de profetas que tenemos en la lista del Antiguo Testamento que están cerca del final, ¿sí? Daniel, Jeremías, Habacuc, y vuelve para Esther, ¿sí? Entonces como que nuestro índice no está ordenado totalmente cronológico, ¿sí? Es un poco disperso. Y cuando está el pueblo de Judá bajo el imperio de Media y Persia, ¿se acuerdan de la historia de Ciro, que Dios había profetizado, que iba a dar recursos para que su pueblo vuelva? Bueno, primer vuelta del pueblo vienen con Zorobabel, ¿sí? Eso aparece en, si no me equivoco, en Nehemías, que Zorobabel trae al pueblo, intentan reconstruir la ciudad, el templo, no pueden, los samaritanos meten ahí un poco el palo en la rueda, por eso también después son detestados. Esther aparece ahí, en ese medio de la historia. Después hay otro regreso más del pueblo que lo hacen con Esdras y Nehemías, y ahí aparece el libro de Esdras y Nehemías. Recién allá adelante, casi después de todos los profetas, aparecen Esdras y Nehemías, y mientras están reconstruyendo el templo, ¿sí? Eso se lee en el libro de Esdras y Nehemías, que ellos están poniendo manos a la obra, una mano con espada, otra mano con martillo o con pala. Están Ageo, Zacarías y Malaquías. Durante ese periodo ellos están profetizando, ¿sí? Hasta ahí se cubrieron todos los libros menos dos, Job y Salmos, ¿sí? ¿Qué pasó con Job y Salmos? Bueno, Job no se sabe cuándo se escribió. Se estima que fue en el periodo de los patriarcas, por cómo él, su forma de ser, su forma de llevarse, como que habrá sido medio contemporáneo de Abraham, más o menos. Hay otras, ¿cómo se dice? Posiciones, posturas, pero va por ahí. Y Salmos. Salmos, nosotros pensamos en Salmos y pensamos en David. Y sí, porque fue el que más escribió, pero Salmos va desde Moisés hasta el final del exilio, ¿sí? Es como que Salmos aparece en toda la parte del Antiguo Testamento. Hay salmos que Moisés escribió, que nos dice, Salmo de Moisés, y hay salmos que los escriben, si no me equivoco, Ezequiel, ¿sí? Uno de los profetas ya que están después del exilio. Hay salmos de lamento que están en el medio del exilio, hay salmos de gozo que son de después del exilio. Entonces Salmos es una especie de compilado de muchísimos personajes, ¿sí? Que van a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, poetas, exacto. Sí. Claro, sí. Eran como los que David encargó, también habían muchos que él puso en el templo, que escribieron los himnos. Sí. Entonces, a grandes rasgos, igual no, como que uno no maneja así de fácil todo, cómo va en el orden, qué profeta estuvo en cada lugar, pero para tener una idea de que nuestro índice no es que va totalmente de cronológico, sino como que los profetas de amarillo de este lado y los que le siguen estuvieron metidos todo entre medio de las historias de los reyes, de crónicas, etcétera, y cada uno tuvo su rol, ¿sí? No es algo que fue pasando uno atrás de otro de manera así como por ahí a veces yo lo pensaba, pero básicamente los libros del Lila, ¿sí? De Josué, los que están ahí, los históricos, después los de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, profetas mayores y menores, todos los profetas, todos tienen su base en la ley, en los 5 primeros. Porque ¿qué es lo que dicen los profetas? Todo el tiempo dicen, pueblo, arrepiéntanse, vuelvan a la ley, ¿sí? Esdras, vuelvan a la ley y al testimonio, ¿sí? Constantemente todo tiene su base en esos primeros 5 libros, ¿sí? Así que bueno, esa primera parte del estudio, la idea era de alguna manera mostrar que no sé si ayuda, a mí me ayudó mucho en su momento de cada vez que voy a leer un nuevo libro, entender cómo fue la historia cronológica del pueblo de Israel y en qué momento se manda ese libro por medio de un profeta. Entonces uno tiene una mejor idea de qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y para quién se lo dice. Si fue antes del exilio, después, durante, etcétera.
¿sí? Ahora, vamos a usar, ¿sí?, nuestro índice para no hacer un despelote importante, para ir viendo cada uno de los libros, los versículos o pasajes que nos muestran sobre la venida del Mesías. Vamos a ver, primero, pensaríamos que el primer anuncio o la primera noción de que Cristo iba a venir aparecería en Génesis 3:15, ¿no?, que es el famoso protoevangelio. Pero no, vamos a leer Tito 1, al Nuevo Testamento primero, Tito 1. Si alguien encuentra, puede leer Tito 1, 1 y 2. Creo que todos encontraron, así que puede leer cualquiera. La esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes del inicio de los siglos. Y 1 Pedro 1, 18 al 20, bastante conocido el pasaje, 1 Pedro 1, 18 al 20, Pedro nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí?, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19 del capítulo 1, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Estos dos pasajes son muy reveladores, nos muestra que la realidad de la venida del Mesías, de Cristo, no es algo que sucedió después de que el hombre cayó, el hombre y la mujer, ¿sí? Como que esa noción de que Dios creó a Adán y Eva y iba todo bien hasta que pecaron y uy, qué macana, ¿sí? Plan B, mandar a Jesús. No, nos muestra la Biblia que Jesús siempre fue el plan A. Desde antes de los tiempos, Él ya había sido prometido, ¿sí? En la eternidad pasada, como se dice, fue una promesa hecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existía nada ni nadie más que ellos, ¿sí? Y entre ellos, eso se conoce como el pacto de redención en teología, hicieron ese pacto de enviar al Hijo, el Hijo venir y redimirnos, ¿no?, desde antes de la creación. Entonces vemos que la realidad de lo que se revela en toda la Biblia es algo que ya fue profetizado, ¿sí? No es algo que se va haciendo a medida que se va pudiendo, sino que ya estaba todo totalmente pensado. Ahora sí, Génesis, vamos a ver algunos pasajes así. Ahora es un poco más fácil porque siempre vamos a ir yendo para adelante en las hojas, ¿sí? Génesis 3:15, primera aparición dentro de la creación, ¿no?, de lo que es la profecía del Mesías. Ya cayó Adán y Eva, pecaron. Dios dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí? Es esta conocidísima promesa del Mesías que iba a venir, un hijo de Eva, ¿sí?, la simiente de Eva, un hijo de Eva, que iba a venir a matar a la serpiente, pero también iba a salir dañado y iba a morir. Y lo interesante es que Eva, versículo 20, dice que por lo visto solamente Adán tenía nombre, y nos dice que Adán llamó a su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes, ¿sí? Acá vemos cómo Adán creyó y dice, como Dios dijo que iba a salvar a la humanidad por medio de un hijo nuestro, bueno, te vas a llamar Eva, porque vos vas a ser la madre de ese que salvará a todos los vivientes, ¿sí? Después, Génesis 4, ahí enseguida, 4:1. Adán conoció a su mujer, Eva, ¿sí? Sabemos a qué se refiere eso, no hay que explicar mucho.
la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué significa Caín? Ahí dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? He adquirido varón. ¿Qué significa? Bueno, primero, versículo 2. Después, o sea, medio enseguida ahí, gemelo, dio a luz a su hijo Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Sí? Entonces, Caín, ¿qué significa? Por voluntad de Dios adquirí varón. ¿Sí? Como que hay un significado del nombre. Abel, ¿qué significa? No nos dice. Algunos creen que significa vanidad o fragilidad, ¿sí? Por la similitud. Entonces, lo que nos muestra acá es que Eva ya creía que Caín iba a ser el Redentor, porque dice, gloria a Dios que vino un varón, el prometido. Después salió todo para atrás, no era. Caín mata a Abel, Caín no era. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Génesis 4:25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, lo llamó su nombre Set. ¿Qué significa? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? No era Caín, no era Abel, capaz sea este, el sustituto, Set. Tampoco fue, ¿sí? Porque vemos en la historia que después siguen habiendo más hijos, pero estaba esta esperanza de que ya venía, ¿sí? Desde el inicio. Después, Génesis 9:27, ¿sí? Acá las genealogías aparecen, ¿sí? Y desde Adán vamos un montón de hijos hasta Noé, ¿sí? Acá aparece la historia de Noé, el diluvio, Dios hace el pacto, y acá hay una profecía de quién iba a venir la redención. Versículo 27, ¿sí? ¿Se acuerdan? Noé tuvo 3 hijos. Pasó algo ahí que uno vio la desnudez de su padre y como que no le tuvo respeto y fue maldito. Y ahí vemos, engrandezca Dios a Jafet, uno de sus hijos, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Sabemos por la historia que Canaán fue el que Dios sacó de la tierra prometida para que los semitas, los descendientes de Sem, habiten, los israelitas. ¿Sí? Acá hay una profecía ya de dónde va a venir el Mesías. Canaán está maldito. Los semitas, los israelitas, el pueblo de Israel, iba a ser el bendito y Jafet iba a habitar en sus tiendas. La bendición iba a venir de Sem. ¿Sí? Adán, un montón de hijos, llegó Noé, el diluvio, etc. Noé después tuvo un montón de hijos, ¿sí? Bueno, tuvo varios hijos, Sem tuvo otros hijos, aparecen en el capítulo 11 del versículo 10, los descendientes de Sem, y ahí va toda la historia hasta Abraham, ¿sí? Génesis, me perdí, acá anoté mal. Bueno, van hasta Abraham, la tierra se llena, aparece la torre de Babel, ¿no? Acá está el 12:3. Capítulo 12, versículo 3, aparece Abraham y la promesa de nuevo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y acá la promesa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos por Pablo en Gálatas que él dice, no hablaba de un pueblo necesariamente, sino de una simiente, de Jesús. ¿Sí? Acá está profetizado de nuevo la simiente, el descendiente que iba a venir de Abraham, por medio del cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, capítulo 22, más adelante. Hoy vamos a sacar chispa de las hojas de la Biblia. Todo el capítulo 22 nos cuenta esa famosa historia del sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando Dios le pide, dame a tu hijo, a tu único, a tu amado, en sacrificio. ¿Sí? Esta historia pareciera un poco rara, a Abraham le habrá sonado rara, pero para nosotros que ya estamos más adelante en el tiempo, sabemos que era un tipo, una sombra o una metáfora de lo que Dios iba a hacer con su hijo, de sacrificar a su único y a su amado en favor nuestro. ¿Sí? Sabemos por la historia que, ahí aparece otra vez esa profecía, iba a sacrificar a Isaac, no lo sacrifica porque el ángel le dice a Abraham, no lo hagas, porque ya comprobé que me amas, y aparece un cordero, ¿sí? Un cabrito enredado
un sustituto, ¿sí? Que muere en favor de Isaac. Otra vez, esa imagen de aquel que iba a venir. Antes de seguir en la genealogía hay que entender algo que se conoce como revelación progresiva, ¿sí? Nosotros hoy tenemos toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. Podemos decir, no soberbios, sino sabemos todo, en el sentido de tenemos todo, ¿sí? Dios nos reveló todo ya, lo que pasó y va a pasar. Ahora, Adán no tenía nada escrito, tenía una revelación mínima comparado a la nuestra. Abraham también tenía muy poco, pero ese poco para su tiempo era suficiente para ser salvos. Lo vemos en Adán, en Eva, que ellos tenían esa confianza en que iba a venir un Mesías. No tenían la más pálida idea que se iba a llamar Jesús, que iba a venir de María, una virgen, no sabían. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Creyeron en Dios que prometió, fueron salvos, ¿sí? Y así a lo largo de toda la Biblia vemos cómo esa revelación del Mesías se va haciendo cada vez más progresiva, se va añadiendo más revelación, ¿sí? Y cada vez que vamos más adelante, llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, con libros como Romanos, Efesios, Gálatas, que son muy reveladores en base al Mesías, y con Cristo que haya venido, lo reveló completamente. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Cada personaje de la Biblia va teniendo un poco más de información. Después de Abraham, su hijo, ¿sí? Primero tuvo a Ismael, una metida de pata de ellos ahí, tuvo a Ismael con una sierva. Dios le dijo que iba a tener con Sara, ¿no? Que tenía 90 y pico de años, imposible de que una mujer de esa edad conciba, ¿sí? Pero Dios prometió. Lo mismo de imposible que una virgen conciba, ¿no? Pero Dios prometió. Tienen a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, ¿sí? Esaú y Jacob. Esaú el velludo, Jacob el suplantador, el famoso mentiroso de la Biblia. Jacob tuvo rolete de hijos, ¿no? Tuvo uno con su esposa, otro con la otra esposa. Su historia fue un despelote importante, ¿no? Génesis 35, ¿sí? Conocemos que Jacob tuvo 12 hijos, una hija, capaz más. En Génesis 35, ¿sí? Aparece Dios confirmando a Jacob, ¿no? En Betel, 35, 23 al 26, ¿sí? Están la lista de todos los hijos, no vamos a leer, pero bueno, los primeros, Rubén, primogénito, ¿sí? Acá hay algo interesante de nuevo, el tema de la primogenitura, ¿sí? Tenemos Caín, primogénito, Abel. Ninguno de los dos, el primogénito para empezar, no era por quien iba a venir la salvación. Después aparece Jacob y Esaú. Jacob le roba la primogenitura, Esaú le vende, pero el otro aprovecha. Tampoco viene por el primogénito la salvación. Acá de nuevo, Rubén es el primogénito, pero viene por Judá, eso nos dice más adelante. Constantemente Dios haciendo lo que Él quiere, porque Él dice, el mayor servirá al menor. Así es, sucede como yo quiero, no como ustedes piensan que va a ser, ¿no? Acá nos da la lista. Vemos entonces todos los hijos. Y bueno, ahí empieza en el capítulo 37, José, ¿sí? La hermosa y famosa historia de José. El chico que le regalaron la túnica de colores, hecha por, no sé quién hizo, pero era una túnica muy costosa. Era el favorito del papá, entre los 12. Los hermanos le venden, ¿sí? Aparece la historia de José en el capítulo 37. 39, el capítulo 39, el título, José y la esposa de Potifar, sigue la historia de José. Pero el 38 aparece ahí como capítulo fantasma, aparece Judá y Tamar, ¿sí? Esta historia rara, él te viene hablando cronológicamente, Isaac, Jacob, sus hijos, José se le vende a Egipto, hay un hombre que se acuesta con su nuera y José sigue, ¿no? ¿Y qué tiene que ver ese capítulo ahí? Bueno, lo interesante de lo que pasa con esa mujer y Judá es quién aparece en la historia. Versículo 29 del capítulo 38, el primer hijo se llama Fares y el segundo hijo, el versículo 30, al final se llama Sara, ¿sí? Sara con Z, 2 varones. Ahora,
¿Qué hace eso ahí? Bueno, vamos a ver más adelante qué hace ese capítulo ahí. Génesis 49, ¿sí? Ya al final de Génesis pasa toda la historia de José, que él salva a Egipto de la hambruna, de la hambre. Del 8 al 12 él da una profecía, ¿no? Del 8 al 12 sobre el Mesías. Habla de Judá. 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. ¿Sí? Esta idea ya la tenemos bastante clara. No será, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿No? Acá aparece hablando de Judá y ya está profetizando todas estas imágenes e ideas que vienen más a futuro del león de Judá, que el cetro, o sea, el reino, va a venir de la tribu de Judá. Es lo que está diciendo acá es, va a venir un futuro reino, un rey, que va a ser de la tribu de Judá. De entre las 12 va a ser de esta tribu. Acá estamos en Génesis. Éxodo, famoso, Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua. Qué imagen más clara de un sustituto, ¿sí? De alguien que iba a morir en lugar de los pecados del pueblo. Éxodo 20 al 30, ¿sí? Nos habla de leyes que Dios da, la primer ley, el tabernáculo, ¿sí? Con todas sus partes, los sacerdotes, todas estas imágenes que apuntaban, como dice Hebreos más adelante, al sacerdote perfecto, aquel que iba a interceder por nosotros, que iba a hacer el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y Éxodo 32, ese sí vamos, Éxodo 32, ese sí, que alguien lo lea. Vamos a ver si llegamos. 9 y 10. Éxodo 32, 9 y 10. Contexto, acá estaba el becerro de oro. ¿Sí? Moisés fue a buscar las tablas y el pueblo dijo, este no vuelve, Capamurio, vamos a hacer un becerro. ¿Cómo le llamamos al becerro? Le llamamos Jehová. ¿Sí? Le pusieron el nombre Jehová, o sea, ellos tenían idea de que estaban adorando a Dios con ese becerro. Moisés vuelve, ¿sí? Y Moisés, ¿de qué tribu era hijo? ¿Sí? Él no era de Judá. Él era hermano de Aarón, si se acuerdan, ¿sí? El sacerdote Aarón. Los sacerdotes eran levitas. Moisés era de la tribu de Leví. Dios le dice acá, apartate, voy a destruir a este pueblo pecador y voy a levantar una nueva nación de vos. Y Moisés, teniendo en cuenta lo que se dijo antes, pero no iba a ser de Judá, que iba a venir el Redentor, porque Dios lo que dice acá es, voy a exterminar a las tribus, todas, y de vos, una nueva. Moisés acá es un tipo, ¿sí? No es que Dios acá perdió los estribos ni nada, Dios está probando a Moisés, ¿sí? Si él realmente era suficientemente humilde para decir no, prometiste por Judá será, ¿sí? Él prueba. Moisés acá es el tipo, esa metáfora de Cristo como mediador entre Dios y su pueblo, ¿no? Levítico, en resumen, aparecen un montón de leyes ceremoniales, ¿sí? Leyes de los sacerdotes, etcétera. Todo de alguna manera una especie de maqueta o metáfora de lo que iba a hacer Cristo después. A ver, Números, vamos a saltear algunos. Números, ¿sí? Es la historia del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, su peregrinación. Números 20 habla de esa agua en la roca, ¿sí? Números 21, famoso, serpiente de bronce, ¿sí? Cristo mismo lo cita en Juan 3. Pero la profecía, Números 24, 17, que vendría, profecía de Balaam, hijo de Peor, podría decirse, pero no era de Peor, hijo de Beor. 24, 7 dice, creo que me anoté mal, 17. Saldrá estrella de Jacob, la mayoría de las Biblias tienen en mayúscula eso, y se levantará el cetro de Israel. ¿Sí? Acá vemos otra vez esta profecía de la estrella
de un rey que vendrá, ¿sí? Podrías pensar, David, no, uno que viene después de David. Vamos más rápido que me quedan 15 minutos. Deuteronomio 16, como dijimos hoy, Deuteronomio es la segunda ley, es lo mismo, pero ampliado, ¿sí? La versión extendida. Aparece la Pascua de nuevo, pero en Deuteronomio aparecen dos cosas. Deuteronomio 17 nos habla de si algún día, pueblo, quieren un rey, sepan lo siguiente, ¿sí? Deuteronomio 17, 14. ¿Quién lo tiene lo puede leer? Sí. No pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Sí? Acá ya hay leyes. ¿Sí? Dios va delimitando lo que va a venir después. Va a venir un rey, ¿sí? Está de nuevo esa aparición. Y Deuteronomio 18:15 sí, ya es una profecía directa. Ahí enseguida, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿sí? Moisés hablando de ese profeta que vendría en el futuro, que Dios iba a levantar, ¿sí? Hablando de nuestro Señor Jesús. El libro de Josué, con resumen, Josué es el nombre hebreo, Jesús es el nombre griego, significan lo mismo, el Señor es la salvación o Salvador, ¿sí? Josué es esa metáfora de tipo, ese tipo de Cristo, como aquel guerrero que conquista y pone al pueblo en la tierra prometida, ¿sí? Así como Josué lo hizo con el Israel terrenal, Jesús nos lleva a esa tierra prometida espiritual. Jueces, en resumen, hay apariciones de lo que se dice teofanías, ¿sí? Apariciones de Dios. Las dos más conocidas del ángel de Jehová, ¿no? Gedeón y Manoa, el papá de Sansón, que dicen, hemos visto a Jehová, moriremos, ¿no? Hay esas apariciones en el Antiguo Testamento. Ruth 4, vamos ahí sí, porque acá aparece qué es lo que pasó. ¿Se acuerdan con el capítulo 38, medio colgado ahí de Génesis? Bueno, ese no estaba ahí colgado, porque Dios no hace nada colgado. Ruth 4, medio complicado, a mí me cuesta encontrar Ruth, está como que metido ahí en el medio. A ver dónde está. Jueces Ruth, me pasé. Ay, es muy chiquitito. Ahí está. Bueno, 4. Al final, el 14 al 17, dice, las mujeres decían a Noemí, ¿sí? la suegra de Ruth, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y Noemí toma el hijo, lo pone en su regazo, y fue su aya, su maestra, su cuidadora, y las vecinas le dieron nombre al bebé, re raro eso, pero bueno, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, bueno, era su nieto, y lo llamaron Obed. Este Obed es padre de Isaí, padre de David, ¿sí? Acá Obed, este que aparece en el libro de Ruth, es el abuelo de David, y acá aparece en el 18, estas son las generaciones de Fares, ¿no? Y el 22 termina en David. Ese Fares que aparece ya en el capítulo 38 de Génesis, parece colgado, es este Fares, ¿sí? Por Judá, ¿se acuerdan? Aparece la historia de José, en el medio Judá, que tiene una relación incestuosa, nace Fares y su hermano, pero por Judá iba a venir, ¿sí? Aunque pequen y hagan macanas, Dios prometió, Dios iba a cumplir. Fares fue descendiente de Judá, David fue descendiente de Fares, ¿sí? Eso aparece en las genealogías también de Mateo y de Lucas. Primera y segunda de Samuel. Primer rey escogido, Saúl, ¿sí? Escogido por Dios, no, por el pueblo. Segundo rey, David, escogido por Dios, sí. Profecía de nuevo, segunda de Samuel 7:12.
profecía mesiánica, ¿sí? De un Mesías. Acá ya estamos en el periodo de la monarquía, ¿sí? Los jueces pasaron y vinieron los reyes. Segunda de Samuel 7:12, quien encuentra puede leer. Segunda de Samuel 7:12. 12. Acá hay una profecía, ¿sí? Es doble, podría decirse, Dios hablando a David. Cuando mueras va a venir un hijo tuyo, que afirmaré su reino. Salomón, sí, pero más lejos, Jesús, ¿sí? Va a ser su reino eterno. Primera y segunda de Reyes, no hay ni una profecía directa, ¿sí? Porque es una crónica, si se quiere, pero lo que nos muestra es un rey, ¿sí? Por más bueno que sea, no es suficiente, su gobierno fracasa, ¿sí? Hay algo interesante en la lista de los reyes, ¿sí? Es la siguiente diapositiva, ponele un poco. ¿Se acuerdan que les conté del reino que se había dividido después de Salomón? ¿Sí? Uy, que no se ve nada. Bueno, de aquel lado son los reyes de Israel, el reino que empezó a gobernar ese funcionario de Salomón, ¿sí? De este lado, el reino de Judá, que gobernó el hijo de Salomón. La promesa era por medio de un descendiente directo de línea de David, iba a venir la salvación, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? No, achicale un poco nomás. Si no se lee, no importa. Hay dos cosas interesantes en esta lista. Está cronológico, ¿sí? Aquel lado, todos los reyes de Israel, el reino del norte, el reino que fue de alguna manera usurpado, si se quiere, el linaje se mezcló constantemente. Usurpación de trono, o sea, ahí vemos Jeroboam, Nadab, Baasa. Con suerte hay 3 personas, 3 reyes, uno tras el otro, que son uno hijo del otro. Todo el tiempo habían reyes de distintos apellidos, ¿sí? De este lado, el reino de Judá, donde gobernó el hijo de Salomón, el reino fue pasando de generación en generación, constantemente de hijo a hijo, a hijo, a hijo, a hijo. Llega al último y después de eso viene Jesús. Dios cuidó el linaje. Su promesa era por medio de un descendiente de David y los reyes fueron todos por medio del apellido de David, ¿sí? Todos ellos son hijos de David. Menos Atalía, que aparece por ahí, una reina que usurpó el trono, pero después le sacaron y volvieron a poner un hijo de David. Pero por el resto, todos son hijos de David, Dios cuidando su promesa. Al lado aparece la lista de profetas. El reino de Israel, ese reino del funcionario ahí que fue un despelote, desde el inicio tenían profetas, diciéndole vuelvan, vuelvan, vuelvan. De este lado aparece recién Isaías en la mitad del reino. Vemos cómo también fue un reinado, un linaje más limpio, más espiritual. Y bueno, falta todo lo que son los profetas, creo que vamos a dejar para la próxima. ¿Vamos bien hasta acá? Mucha información capaz. Cualquier cosa después charlamos. Hay mucha información, ¿sí? Hasta acá toda la historia de los reyes, las monarquías. La próxima entonces seguimos con lo que es, ¿se acuerdan la historia? El reino se divide y empiezan a caer en exilio, ¿sí? Le invaden. A uno le invade a Siria, a otro a Babilonia. Bueno, en ese periodo vamos a hablar el domingo que viene, ¿sí? Terminamos acá, que ya falta poquitito para el culto. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu misericordia, por tu palabra que es tan fiel, tan verdadera. Y Señor, te agradecemos por este glorioso acontecimiento de haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplieron a rajatabla. Porque tú te ocupas, Señor, de que tus planes se cumplan. La historia es tuya, se trata de ti, se trata de tu Hijo, no de nosotros. Ayúdanos a concentrarnos en eso, a poder reconocer, Señor, de que la historia es tuya. No somos el centro del mundo y te agradecemos, Señor, por permitirnos formar parte de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.